Ya está por aquí Natalia Hernández, se marcha nuestro primer invitado y enseguida, como digo, que ya está por aquí también Andrés Herzog y entra Natalia Hernández, pruebas de verificación. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho trabajo en las pruebas de verificación estos días. Hoy tenemos a un protagonista. A Pablo Iglesias estuvo en El Hormiguero esta semana. Cierto. Y él hablaba también de sus propuestas económicas y del salario mínimo. Vamos a escucharlo porque nos ha llamado mucho la atención. Tú propones un sueldo mínimo interprofesional de 800 euros en mitad de la legislatura, claro, y 950 al final. ¿No te parece una promesa muy difícil de cumplir? Es menos de la mitad del salario mínimo que hay en Holanda, en Bélgica o en Francia. Pero, nosotros nos parecemos a los holandeses y a los franceses en el nosotros bigote. tenemos pero es que nosotros tenemos un salario mínimo que se parece mucho al de Portugal y al de Polonia. Y si a mí me preguntan a quién quieres parecerte, yo prefiero parecerme a Bélgica, a Francia y a Holanda, que es más del doble de lo que nosotros lo subiríamos. Bueno, pues da muchos datos, Natalia, es verdad. En esa entrevista con ese récord de audiencia dice elevar el salario mínimo a 800 euros, después a 950 y dice no es tan complicado, es menos de la mitad de lo que tienen, por ejemplo, Holanda, Bélgica o Francia. ¿Tenemos datos? Pues sí, tenemos datos. Nos hemos ido a la Oficina Estadística Europea, a Eurostat, y esta oficina estadística lo que hace es recoger los salarios mínimos en toda la Unión Europea. Bueno, en al menos aquellos países que tienen salario mínimo, porque hay otros como por ejemplo Dinamarca o Italia que no establecen un salario mínimo nacional, sino que este salario se regula por convenio colectivo entre diferentes sectores. Pero vamos a centrarnos con esos países de los que hablaba Pablo Iglesias. Aquí tenemos la propuesta de Podemos, que eran unos 800 euros al mes. Y este es el salario mínimo en Holanda, 1.500 euros, en Bélgica exactamente lo mismo, 1.500, y en Francia un poquito menos, 1.457. Es verdad que quien lo está viendo en casa y nosotros además aquí es una cifra bastante elevada, un sueldo muy alto. Son unos de los más altos de Europa, pero claro, inevitablemente tenemos que hacer cuál es la mitad de estos salarios, porque es de lo que hablaba Pablo Iglesias. La mitad es 750, un poquito menos en el caso de Francia, así que su propuesta no es menos de la mitad. Esto es, para empezar, lo que nos hemos estamos encontrado. muy exquisitos, 750, 800 está más o menos cerca. No sé si también hay algo más, como siempre nos pasa, si esto tiene truco, Natalia. Pues sí, porque hemos ido a ver qué es lo que propone realmente Podemos, y lo que nos hemos encontrado en su página web es esto, es el resultado de las votaciones del programa para las elecciones generales, que todavía no está presentado, no está definitivo, lo tendremos en la segunda mitad más o menos del mes de noviembre, pero aquí lo tenemos. Alcanza los 800 euros al mes en 14 pagas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que la Oficina Estadística Europea hace sus cuentas teniendo en cuenta 12 pagas. Ah, amigo. No 14. Entonces no sale la misma cifra que me habías dicho, claro. Claro, ahora lo que tenemos que hacer es pues una cuenta. Si 800 euros a 14 pagas es lo que nos sale al mes, con la propuesta de la que está hablando Pablo Iglesias, para hacerlo como lo hace Eurostat, con lo que hemos comparado al principio, a 12 pagas, 933 euros. Ya no está tan cerca de los 800, ya no está tan cerca de lo que decía ni de los Pablo 750, ni de los 750, que era la la primera cuenta. Claro, no es lo mismo 14 pagas, como dice Natalia, que 12 pagas. Pero decía algo más en esa frase, nos comparaba también con Polonia y con Portugal, que decía que es la cifra a la que más se parece ahora mismo. ¿También tenemos datos? Sí, los tenemos de la propia Eurostat. Aquí es lo que tenemos de salario mínimo en España, 756 euros, porque, insistimos, Eurostat hace la cuenta a 12 pagas. 756 en España, en Portugal 589 y en Polonia 409. Hombre, parecidos es verdad que no son los que veíamos antes, pero no se acercan demasiado. La diferencia es más de 330 euros. Y en esas cantidades y en gente al que mes. evidentemente al mes, 300 euros al mes, en algunos casos un poco menos, desde luego no podemos decir que sea exactamente igual. Ya se sabe lo que pasa, Natalia, en las entrevistas, en el caso del Hormiguero, pero en muchas otras, Natalia, pues sí, ya hemos y te visto. decía que al final también lo hemos hecho pues comparando el poder adquisitivo de varios países y Ese dato tampoco nos también es salen bueno. las cuentas. Eso es. Tampoco nos salen por ahí las cuentas, quizás una exageración, pero desde luego lo que podemos decir, recuperando esa frase de Pablo Iglesias, más que una exageración, podemos decir que ese argumento que él daba a Pablo Motos en El Hormiguero, pues es falso con los datos de Eurostat en la mano. Gracias, Natalia.